Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Victoria, has estado haciendo esto por mucho tiempo. La señora Luisa no estará contenta con nosotros, dijo Roberto, sonriendo a su hija, que se quejaba frente al espejo. Con solo 5 años, se comportaba con un nivel inusual de seriedad, que trajo una sonrisa constante, no solo en el rostro de su padre, sino también en el de sus cuidadores. La señora Luisa, su maestra de jardín de infantes, decía que en todos sus años de experiencia nunca había visto a un niño tan único. A veces, Roberto llegaba a casa cansado, deseando paz y tranquilidad, pero Victoria inmediatamente se sentaba a su lado y le hacía una pregunta que ella había estado contemplando por un tiempo. «Papá, ¿por qué soñamos?», ella preguntó un día. Tan pronto como Roberto se acomodó en el sofá, él sonrió, la sentó en su regazo y respondió: «Esa es una excelente pregunta, mi pequeña sabelotodo. Soñamos porque nuestro cerebro nunca se detiene, e incluso cuando estamos durmiendo crea pequeñas historias e imágenes que vemos en nuestros sueños». Pero Victoria no estaba satisfecha. «Pero, ¿por qué tenemos sueños diferentes? Soñé con una princesa y Ronald del jardín infantil dijo que se vio a sí mismo en una nave espacial. Cada persona es única y todos tenemos diferentes pensamientos y deseos. También nuestros cerebros nos muestran cosas que aprendimos durante el día, por eso tenemos diferentes sueños. Pero, ¿qué hace el cerebro cuando estamos despiertos y no soñamos?». Y así continuó hasta que Roberto se olvidó por completo de que quería acostarse en completo silencio hace solo unos minutos. Regina, la esposa de Roberto y la madre de Victoria, a veces decía: «¿Sabes? Su razonamiento va más allá de un niño de 5 años, y sus preguntas a veces me dejan desconcertado». Roberto se reía. «Cariño, pero esto es algo bueno, mírala. Solo tiene 5 años y ya ganó un premio a la creatividad, como si estuviera en la escuela». Era verdad. Roberto y Regina estaban muy orgullosos de su pequeña y siempre prestaban atención a sus deseos y opiniones. En general, las personas que los rodeaban como sus amigos nunca dejaban de admirar a la familia de Roberto, poniéndolos como un ejemplo para todos. Parecía que nada podría romper sus fuertes lazos. Sin embargo, como por lo general sucede, incluso en las familias perfectas, surgen desafíos y problemas inesperados. Roberto estaba perdido en sus pensamientos y casi condujo más allá del jardín de infantes. Tenía mucho en qué pensar. Su amada esposa, Regina, había estado actuando de manera extraña durante las últimas semanas. Parecía asustada, evitando el contacto visual como si le estuviera ocultando algo. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, ella respondía de una manera rara y rápidamente cambiaba de tema. Podría ser que le ocultase algo. Tanto si se trataba de un pequeño percance como de un gran problema, siempre habían mantenido una relación basada en la confianza. Roberto y Regina se conocieron en la universidad. Ambos se dirigían a toda prisa a su primera clase y accidentalmente se quedaron atascados en uno de los ascensores viejos y no muy fiables. Regina estaba pulsando los botones de emergencia con esperanza que funcionara, pero no pasaba nada. La joven pareja tuvo que llamar a sus amigos para notificar a las autoridades. Todo lo que podían hacer ahora era esperar a que llegara la ayuda. No estaba claro cuánto tardarían, pero no se desanimaron y empezaron a bromear. Roberto tomó un micrófono improvisado y con voz de presentador empezó: «Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio muy especial de nuestro programa de televisión, en el que estamos atrapados en un ascensor y tenemos las historias más fascinantes para ustedes». Roberto estaba interpretando el papel de un presentador y le preguntó a Regina: «¿Cómo se siente estando aquí, señorita?». Regina, que tenía claustrofobia y pánico, se rió. Estaba claro que el chico era ingenioso y eso le había relajado un poco. Sintiendo que todavía estaba asustada, Roberto mismo respondió la pregunta con voz femenina: «Oh, es un lugar bastante romántico para una cita, pero preferiría un restaurante». Se rieron ante la broma y continuaron conversando media hora. El tiempo pasó volando. Finalmente, el ascensor comenzó a moverse. Roberto y Regina estaban libres y con una sonrisa se dieron cuenta de que este incidente los había llevado a un encuentro memorable. A partir de ese día se hicieron buenos amigos y siempre recordaban esta divertida historia. Sin embargo, pronto Roberto
comenzó a ver en la hermosa chica algo más que una amiga. Admiraba su belleza, estaba asombrado por sus acciones y se sentía feliz de estar cerca de ella. Le tomó un tiempo confesar sus sentimientos por temor a que ella no le correspondiera y temía perder su amistad, pero no podía continuar así. Un día, Roberto decidió dar el paso y le pidió a Regina que salieran a caminar. Ella se sorprendió al verlo sosteniendo un ramo de flores enorme, pero lo que la impresionó aún más fue sus palabras acerca de estar enamorado de ella durante bastante tiempo. Ese día, Roberto se enteró de que la chica había estado albergando los mismos sentimientos por él. Se rieron y acordaron desde ese día no tener secretos. Salieron durante mucho tiempo y se casaron inmediatamente después de graduarse, planificándolo todo de antemano. Y el siguiente plan fue Victoria y abrir una pequeña tienda de alimentos orgánicos. Estaban ahorrando dinero y se suponía que para el próximo año comenzarían a hacer realidad su sueño. El chico amaba a Regina, adoraba a su hija y haría cualquier cosa por ellas. Al mismo tiempo, sabía que Regina haría lo mismo, por eso su comportamiento reciente lo alarmó y lo entristeció, ya que ocasionalmente pensaba que su esposa podría tener otro hombre. Pero inmediatamente desechó esos pensamientos. Le resultaba demasiado doloroso incluso en recordar su pasado. Roberto no quería que la historia se repitiera. No quería revivir los horrores de la relación de sus padres, la familia en la que se crió, en la que todos a su alrededor consideraban perfecta, era cualquier cosa menos eso. Recordaba vívidamente ese día como si fuera ayer. Había llegado temprano a casa, de la escuela, porque sufría de un dolor de cabeza punzante y la maestra le había permitido salir. Al entrar a su casa inmediatamente escuchó las fuertes voces de sus padres. Nervioso, caminó hacia la sala y llegó justo a tiempo para ser testigo de que su padre golpeó a su madre. La mujer fue derribada sobre el sofá por la fuerza del golpe, dejando escapar un suave gemido de dolor. Su padre tenía una mirada siniestra en su rostro. Se acercó hacia ella. Roberto, sin pensar, se arrojó entre ellos. «¡Deja a mamá!». Fue todo lo que el joven pudo gritar conteniendo las lágrimas. La idea de tal violencia era tan extraña para él que simplemente no podía comprenderla. Su padre se detuvo frente a él con los puños apretados. «Tu madre tiene la culpa de todo, lo entenderás muy pronto». Pero Roberto no se inmutó. Se paró allí entre su madre y su padre y se encontró con la mirada de su padre sin pestañear. El padre se despidió y se marchó, dejando a la madre llorando. La mujer lloró abrazando a su hijo, murmurando palabras incomprensibles. De vez en cuando, a través de su llanto, Roberto escuchó frases como «lo siento» y «entenderás algún día». De hecho, entendió lo que su madre le quería decir, pero solo años después. A ello siguió un doloroso divorcio, en el que su padre, Oscar, tenía muchos contactos en los tribunales y logró obtener la custodia de Roberto. Además, los abogados de su padre pintaron a su madre, Natalia, de una manera tan negativa que el tribunal le prohibió acercarse a su hijo. Su madre los había traicionado por tener otro hombre y le había preferido a ellos. La revelación fue dolorosa, una herida profunda y amarga. A medida que Roberto crecía, empezó a darse cuenta de que las cosas no eran tan sencillas como él pensaba, como por ejemplo la crueldad de su padre. De niño veía cosas extrañas, pero no le daba mucha importancia. Su madre tenía a menudo moratones y él pensaba que eran accidentes debidos a su torpeza. Roberto no recuerda ningún momento en que su madre expresara abiertamente sus opiniones o desafiara a su padre, y casi nunca sonreía, excepto cuando estaba a solas con él. Un día, mientras hurgaba en cosas viejas en el almacén, encontró un cuaderno delgado que revelaba muchos eventos y circunstancias de la vida de su madre. Los momentos que no pudo soportar se volcaron en esta confesión escrita de la que Roberto dedujo lo siguiente. Su madre solo había soportado la angustia de su marido, esforzándose por ser una buena esposa, y desde el principio se había sentido en deuda con él. Al principio de su vida matrimonial, Natalia se había dado cuenta de los rasgos déspotas de Oscar. Él nunca toleró las objeciones, controlaba todo en la casa, le prohibía trabajar, restringía sus interacciones sociales y podía perder los estribos por cualquier razón. La causa principal de su ira eran los celos. Sospechaba de todos los hombres que se acercaban a su esposa, y Natalia siempre creyó que, si él estaba celoso, eso significaba que la amaba. Entonces nació Roberto, y la joven madre transfirió a él todo su amor y sus cuidados.
hasta que acabó en el hospital a causa de otro escándalo provocado por su marido. Lógicamente, no compartió con nadie la verdadera razón de su ingreso en el hospital. Debido a algunas complicaciones, tuvo que permanecer en el hospital unos 10 días, durante los cuales fue atendida por un joven médico sensible, amable e interesado en ella, distinguiéndola del resto de los pacientes. Tras un largo periodo de abandono, falta de atención y cuidados, la mujer se encariñó con este hombre. Al principio se trataba de una comunicación cualquiera, ya que era costumbre del médico llamar a sus pacientes para controlar el estado de su salud, dando consejos profesionales. Pero durante una de las visitas de seguimiento, el médico invitó a Natalia a tomar un café y gradualmente todo se convirtió en una relación romántica. El hombre le rogó que dejara a su marido y fuera con él lo antes posible, pero Natalia insistió en manejar la situación por sí misma y no quería engañar más a Oscar, aunque temía su reacción. También le preocupaba que su hijo pequeño no lo entendiera, pero finalmente decidió confesar todo. Nunca podría haber imaginado que su esposo se enteraría de todo mucho antes, y entonces sucedió lo inevitable. Roberto comprendía ahora lo difícil que era para su madre vivir en su casa. Él la echaba de menos y a menudo le preguntaba a su padre dónde estaba, pero éste solo le gritaba. Juró que, una vez independizado, seguro que volvería a encontrarla, pero justo cuando cumplió 16 años, su padre le entregó una carta en la que le revelaba que su madre había fallecido. La hermana había pedido que trajeran a Roberto al funeral, porque además que su madre los extrañaba mucho, seguía repitiendo su nombre en el lecho de muerte. Lamentablemente, pero la carta había sido enviada 2 semanas antes y llegó con retraso. Al principio Roberto pensó que se trataba de un atraso postal, pero luego se dio cuenta de que su padre había escondido deliberadamente la carta, haciendo así que su presencia fuera superflua. Roberto nunca perdonó a su padre por este gesto, y, en cuanto cumplió 18 años, dejó el diario de su madre delante de su padre y se marchó de la casa. Después de eso no lo vio más. Lo llamaba solo ocasionalmente para ver si estaba bien, pero sus conversaciones nunca se extendieron más allá de las consultas formales. Ninguno de los dos encontraba las palabras adecuadas para el otro, y su tensa interacción siempre terminaba en ese momento. «Papá, ¿no olvidaste que nos dirigimos a la guardería?» Roberto volvió a la realidad y pisó los frenos. «Lo siento, Victoria, estaba perdido en mis pensamientos». Victoria levantó el dedo índice. «Papá, no puedes quedarte distraído cuando manejas, especialmente cuando hay niños en el auto». Sonrió. «Sí, lo sé, cariño. Te prometo que no volverá a suceder». Victoria, satisfecha con la respuesta, salió del auto. «Señora Luisa, Victoria se quejaba de que Daniel se metía con las chicas y parece que está planeando arreglar las cosas. ¿Podría vigilarla?» Roberto se despidió y se dirigió al trabajo. Tenía un día difícil por delante. Después del desayuno, Victoria, al ver a Daniel, decidió ajustar cuentas. El niño estaba listo para la confrontación y se convirtió en una pelea seria. Cuando la señora Luisa pudo intervenir y separar a los dos, la niña había recibido un rasguño en la nariz. «Vamos para que la enfermera te pueda echar un vistazo», sugirió la señora Luisa. Victoria estuvo de acuerdo, no quería parecer poco atractiva. Patricia, la enfermera, le dedicó una sonrisa amistosa. Solo llevaba 3 días trabajando en la guardería, pero le encantaba su trabajo, el personal y los niños. «¿Cómo te llamas?», Patricia le preguntó. «Victoria». La niña respondió estudiando a la joven enfermera cuidadosamente. «Y te conozco». Patricia sonrió. «¿Sí? ¿De dónde?» «Está tu foto en la billetera de mi papá». Ante esto, la señora Luisa levantó una ceja y Patricia se sonrojó sorprendida. Ni siquiera tenía novio en ese momento, no podía imaginar de quién era la billetera. «Victoria, eso no puede ser correcto». La señora Luisa objetó. «Es cierto, ha estado allí durante mucho tiempo». Victoria insistió. Patricia miró impotente a la señora Luisa, pero la mujer mayor frunció los labios y la miró con una pizca de hostilidad. La señora Luisa siempre había creído firmemente en los valores familiares y la fidelidad, e inmediatamente sospechó que Patricia tenía una aventura con Roberto. Esa noche, cuando Regina vino a recoger a Victoria, se enteró de la pelea por la maestra de la guardería. Victoria dijo: «Mamá, la señora Luisa no te contó todo». «¿Oh? ¿Qué omitió?», Regina preguntó sonriendo a su hija. «Tenemos una nueva enfermera y su foto está en la billetera de papá». Regina dejó caer su bolso. Seguramente debía haber oído mal. «¿Qué? ¿Estás segura? Eso no puede ser verdad», tartamudeó. «Lo es, mamá.
¿No lo has visto? Mira, allí está. Victoria señaló a Patricia, que salía del edificio de la guardería y se dirigía a la parada del autobús. Una mujer joven, alta y hermosa. El corazón de Regina se encogió, pensamientos dolorosamente aterradores comenzaron a inundar su mente. Estaba ansiosa, insegura de cómo comentar ciertas noticias con su marido. Ahora parecía que no hacía falta esa conversación, y no tenía valor para decirle que estaba embarazada a pesar de que Roberto describía con entusiasmo su futura vida juntos. Victoria notó el cambio de humor de su madre, pero sabiamente guardó silencio mientras caminaban hacia su casa sin decir nada. Roberto llegó tarde del trabajo y extrañamente Regina no le saludó. Esto no había ocurrido nunca. Esta vez, el silencio no hizo más que confirmarle que había algo que no funcionaba en su familia y que debía ser resuelto, y su cabeza se llenó de un avispero de pensamientos descabellados. Se metió en la cama consciente de que Regina no estaba dormida, solo estaba fingiendo dormir de manera bastante convincente, y él optó por no hablar. Esperaría hasta la mañana. Si su mujer no quería hablar ahora, respetaría su silencio. Pero a la mañana siguiente se enfrentarían al problema, fuera cual fuera, y siempre lo solucionarían juntos. Llegó la mañana y se despertó con el ruido de alboroto en la cocina y la voz contrariada de su hija. Se había quedado casi dormido. Victoria ya estaba frente al espejo inspeccionando su rasguño, mientras Regina estaba en la cocina. Él entró y se sentó al lado de su hija. «Cariño, ¿qué le pasó a tu cara? No me digas que terminaste peleando con Daniel después de todo», preguntó soltando un suspiro. «Pero ahora lo pensará 2 veces antes de meterse con alguien. ¿En cuánto tiempo se quedará este rasguño en mi nariz?». Victoria lo miró. Roberto le dio una cálida sonrisa y la besó suavemente en la nariz. «Bueno, ahora sanará mucho más rápido». Miró a su esposa a la derecha. «Regina, cariño». Instantáneamente se volvió hacia él y dijo: «Roberto, tenemos que hablar». «Hablemos», respondió el hombre sin dejar de sonreír, pero la duda ya se estaba apoderando de su corazón. Regina le miró durante un buen rato y de repente se levantó, corrió al pasillo y volvió con una carpeta. «He estado tratando de averiguar cómo decirte esto. No sabía por dónde empezar. Tenía miedo de cómo reaccionarías, así que te lo diré. Estoy embarazada». Roberto sonrió por un momento, pero rápidamente se dio cuenta por la expresión de su esposa que había más. «No estoy planeando interrumpir el embarazo. No planeamos esto. Pero eso no es importante. Ahora sé que tú y tu enfermera seguramente se quedarán desconcertados por este giro inesperado». El esposo parpadeó confundido. «No entiendo, repite eso. ¿Qué enfermera?». Regina puso los ojos en blanco. «Oh, Roberto, deja la farsa. Siempre he confiado en ti. Pensé que nunca me traicionarías, pero ahora me siento como una completa tonta. ¿Cómo pudiste? Como si no fuera suficiente que me estés engañando con una enfermera del jardín de infantes. Victoria también dijo que tiene sus fotos en tu billetera. He visto a esta chica joven y es hermosa, al menos 10 años más joven que tú. Por supuesto, supongo que ya no soy tan atractiva». Roberto cerró los ojos y se masajeó. Le dolía la cabeza por la sobrecarga de información. La alegría de descubrir que iba a tener un bebé fue eclipsada por el contexto en el que se entregó la noticia. ¿Qué diablos tiene que ver la enfermera a la que nunca he visto? «Cariño, ¿estás loca? ¿Te he dado alguna vez una razón para dudar de mí? Y no tengo ninguna foto en mi billetera». Salió corriendo de la habitación, trajo su billetera, la abrió y contenía tarjetas de crédito, documentos, dinero, una foto familiar de ellos y detrás una foto muy antigua. «Aquí las únicas fotos que tengo son las nuestras y una de mamá, eso es todo». Entonces Regina y Roberto intercambiaron miradas y luego al mismo tiempo dijeron: «Victoria, ¿podrías venir aquí?». Su hija entró en la cocina y les dio a sus padres una mirada extraña. Estaba asustada. Nunca había escuchado a su mamá y papá gritarse al uno al otro como en ese momento. «Victoria, ¿de qué foto estabas hablando?». La niña señaló la foto en las manos de su papá. «Esta es nuestra enfermera». Roberto y Regina se vistieron en 3 minutos y en 5 estaban acelerando en su auto hacia la guardería de su hija. La verdad, Roberto no podía entenderlo. ¿Cómo esto podría ser posible? Que su madre estaba muerta y que la enfermera era muy joven. Regina fue a dejar a su hija en su grupo para luego reunirse con Roberto. Patricia miró hacia arriba y se sorprendió cuando un hombre adulto irrumpió y dijo: «Hola, ¿cómo te puedo ayudar?». «Aparentemente necesito tu ayuda», dijo recuperando el aliento después de llegar corriendo. «Soy el padre de Victoria».
Patricia recordó de repente el episodio de ayer y se sintió muy incómoda bajo la larga y dura mirada del hombre que tenía delante. Se puso de pie para acompañar al hombre a la salida, pero se congeló cuando le oyó preguntar: «Disculpe, ¿su madre se llamaba Natalia?» «Sí». «¿Qué significa todo esto? ¿Y cómo sabe el nombre de mi madre?» La joven estaba completamente confundida. De repente, el hombre rompió a llorar y con manos temblorosas sacó una vieja foto de su bolsillo y la puso delante de ella. Se limpió la cara mojada con la camisa y dijo en voz baja: «Ella también es mi madre». Parecía que el hombre quería decir algo más, pero se hundió en una silla y sin apartar los ojos de él, también Patricia se sentó. Los dos estaban ahí en silencio mirándose. La joven fue la primera en hablar. «Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Pensé que nunca conocería a mi hermano. Había renunciado a todo intento de encontrarte». Al escuchar sus últimas palabras, Roberto se animó. «¿Me estabas buscando entonces? ¿Mamá te habló de mí? ¿Cuánto sabes?» «Muy poco. Solo tu nombre y después tu dirección. Pero cuando llegué allí me encontré con una familia que no sabía nada de los anteriores dueños». Justo cuando iba a hacer más preguntas, tocaron a la puerta y entraron su mujer, Regina, y la señora Luisa. La señora Luisa dijo: «Aquí está». Chasqueó la lengua con desaprobación y le dio a Patricia una mirada escalofriante. Roberto no se dio cuenta de esto y le dijo en voz baja: «Patricia, esta es mi esposa, Regina. Regina, esta es mi hermana menor». Las mujeres se quedaron atónitas en silencio. Regina sintió un alivio, como si le hubieran quitado un peso de los hombros. Ahora que todos los malentendidos se habían solucionado, tenían la oportunidad de hablar. Roberto tenía 1.000.000 de preguntas que hacer a su recién descubierta hermana, y ella sonrió y empezó a contar su historia desde el principio. Patricia había sido una niña inteligente y curiosa. Su infancia transcurrió en un pintoresco pueblo pequeño, rodeada de padres amorosos y afectuosos. Su padre trabajaba como médico en el hospital local y su madre administraba la casa y cultivaba hermosas flores en su jardín. A Patricia le encantaba ver a su madre tararear una melodía suave mientras cuidaba su jardín. Su rostro irradiaba felicidad absoluta, y en las noches, cuando la familia se reunía para cenar, su padre tomaba a Patricia en sus brazos y le daba vueltas. Su risita sonaba en toda la casa. Luego se sentaban a la mesa entablando animadas conversaciones mientras disfrutaban de una comida deliciosa. Sin embargo, Patricia notaba de vez en cuando a su madre perdida en sus pensamientos, recordando algo triste y llorando cuando creía que nadie la observaba. Cuando Patricia le preguntaba a su madre cómo había conocido a su padre, deseosa de escuchar la historia de amor de sus progenitores, ella solo hablaba de forma fragmentaria, deteniéndose a menudo a mitad de la frase. Siempre se saltaba las partes de su vida antes de conocer al padre de Patricia. Un día, mientras buscaba una muñeca en el ático, que su madre había guardado el verano anterior, la niña tropezó accidentalmente con una vieja caja polvorienta escondida detrás de una pila de libros en el estante. Dentro de la caja había fotografías, una de las cuales mostraba a su madre cargando un niño sorprendentemente parecido a ella. Sorprendida por su descubrimiento, se apresuró a mostrarle la foto a su madre. «Mamá, mira lo que encontré». Patricia colocó las fotografías desgastadas en la mano de su madre. Su madre las miró y exhaló abruptamente, sentándose en una silla cercana. «¿Dónde encontraste estas fotos, Patricia?» «Allí en el ático, pero ¿quién es este niño, mamá? Se parece tanto a mí». Luchando para poder hablar, su madre examinó la fotografía durante mucho tiempo, y finalmente levantó la vista y susurró: «El niño de la fotografía es tu hermano mayor». Después de enterarse de la historia de su madre, la niña la abrazó y le preguntó: «¿Por qué no me habías hablado de él antes?». Su madre le acarició suavemente el cabello. «Siempre tuve miedo de que si te hablaba de él, te causara tristeza. Quería que crecieras en la alegría y el amor sin conocer la pena y el dolor, pero no podía imaginar lo fuerte que se ha vuelto mi niña». Esa fue la primera y última vez que Patricia escuchó de la existencia de su hermano por parte de su madre. Poco después, sus padres sufrieron un accidente de tráfico porque el conductor del vehículo contrario perdió el control. Su padre logró sobrevivir al choque, pero su madre, a pesar de luchar durante varias horas en el hospital, no pudo hacerlo. Incluso después de todos estos años, fue doloroso para Roberto enterarse de la muerte de su madre y le preguntó a Patricia: «¿Qué pasó después? ¿Cómo viviste después de eso?». «Solo éramos mi padre y yo. Logramos superar los tiempos oscuros, apoyándonos mutuamente. Él hizo todo y más para asegurar mi felicidad, por lo tanto, no le pregunté acerca de ti por miedo. Tu padre es un buen hombre».
Sí, es maravilloso. Roberto y Regina se sentaron en silencio durante un largo rato. He perdido tanto tiempo. Regina, sentada junto a su esposo, colocó su mano sobre la de él y le apretó suavemente, y miró a Patricia con calidez. No nos arrepintamos del tiempo que hemos perdido. Depende de nosotros decidir cómo usamos el tiempo que tenemos ahora. Actuamos de manera que no nos arrepintamos de nada en el futuro. Esa misma noche, la pareja invitó a Patricia y a su padre a cenar, antes de separarse, y se reunieron de nuevo en un restaurante. El padre de Patricia, Alfredo, parecía ser un hombre culto, muy agradable. Roberto observaba con admiración cómo mostraba un tierno cuidado por su hija. Sus ojos eran cálidos mientras la observaba y se ocupaba de sus necesidades. Pero cuanto más miraba a su hermana, más se le venía a la cabeza cierto pensamiento. Patricia era por naturaleza muy parecida a su madre, pero sus ojos verdes moteados de oro eran completamente diferentes de los grises de su madre y de los marrones de su padre. Eran exactamente iguales a los de Roberto y a los de otra persona. Señor Alfredo, ¿puedo hacerle una pregunta? Se acercó a Alfredo cuando las mujeres estaban en el baño. El padre de Patricia lo miró y sonrió. Me has estado observando toda la noche. Sería el último tonto si no me diera cuenta de lo que querías preguntar. Y sí, la respuesta a tu pregunta es sí, es verdad. Roberto estaba desconcertado. Siempre lo supiste, desde el primer día. Después de todo, Natalia me lo dijo de inmediato y lo habría descubierto con el tiempo, pero Patricia no lo sabe. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz y continuó. Si estás planeando decírselo, por favor, elige otro momento, no hoy. Por supuesto, no te preocupes por eso. Gracias. Para Roberto, Alfredo se volvió aún más digno de respeto. Después de todo, él trató a Patricia como su propia hija, aun sabiendo que ella no lo era biológicamente. Le proporcionó una buena educación y siempre le dio amor incondicional. Roberto miró a Alfredo y el corazón se le llenó de orgullo, sabiendo que aquel hombre había traído a su madre al menos algo de felicidad en su vida. Roberto se sintió profundamente agradecido y al día siguiente, por primera vez en muchos años, quiso hablar con su padre. Oscar refunfuñó mientras se levantaba de la silla y se dirigía hacia la puerta principal, sorprendido al oír que alguien llamaba a la puerta del pequeño piso. Se acercó a la puerta con cierta cautela. ¿Quién está allí? Por favor, abre la puerta. Soy yo. Oscar creyó oír la voz de su hijo. Pensó que estaba alucinando, pero tal vez debido a un profundo sentimiento de culpa y al deseo de reconciliarse con él, unido a su incapacidad para dar el primer paso, respiró hondo y abrió la puerta. Delante de él había un joven alto que le miraba a los ojos. Era el propio Roberto, e incapaz de decir nada, el hombre mayor se limitó a hacerse a un lado para permitir que su hijo entrara en el piso. Roberto inmediatamente comenzó a divagar sin mirar a su padre. Papá, tenía miedo de que si no venía hoy, me arrepentiría más tarde. Tengo algo que decirte, y tenemos que arreglar nuestra relación de una vez por todas. Lo lamento mucho, dijo su padre. Roberto miró a su padre y vio tanto remordimiento y dolor en sus ojos que se quedó desconcertado. Había asumido que su padre discutiría con él en su habitual manera obstinada e intransigente o lo ignoraría. Pero al pararse frente a él y ver que era un anciano encorvado, cuyos ojos verdes habían perdido brillo con una sola mirada, era evidente que aquel hombre llevaba años ahogándose en la desesperación. Por favor, perdóname por todo, hijo. Os debo tanto a ti y a tu madre. Me arrepiento de todo. Ojalá pudiera arreglar las cosas si tuviera que volver a vivir mi vida. No me comportaría como antes. Fueron solo los largos días de soledad los que me hicieron darme cuenta de lo equivocado que estaba. Pensé en llamarte tantas veces, pero temía que no quisieras escucharme. Dios, soy tan cobarde. Roberto miró fijamente a su padre, que ahora no podía contener las palabras que había estado reteniendo todos estos años. Esta conversación era un momento muy esperado por Oscar, que le daba la oportunidad de desahogarse y pedir perdón por lo que había hecho a su familia. Roberto escuchó por primera vez palabras sinceras de su padre, siempre arrogante, y no tenía ni idea de lo aturdido que se quedaría. Papá, no tenía idea. El padre miró a su hijo con profunda preocupación en los ojos. Sabía que había causado muchos problemas en sus vidas. Me odias, y te entiendo. No te odio. Y definitivamente hablaremos de esto. Pero ahora mismo quiero decir algo más. Si no fuera por una circunstancia,
Para ser honesto, no sé si hubiera venido a verte. Roberto vaciló un poco y luego le dijo: Papá, tienes una hija. Oscar se detuvo abruptamente y por primera vez pareció reflexionar. Su corazón dio un vuelco y pidió sentarse. Roberto le contó todo a Oscar y su primer deseo era conocer a Alfredo. Al día siguiente estaba sentado frente a él y Oscar jugueteaba nerviosamente con un botón de la manga de su camisa. Sentado frente a Alfredo, rompió el largo silencio y comenzó a hablar. Te he odiado toda mi vida. Te consideré el hombre vil que robó a mi esposa. Luego miró a su alrededor y vio fotografías de Patricia. Lentamente, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos y sin importar cuánto lo intentara, no pudo contenerlas. Alfredo se sentó en silencio ofreciendo una sonrisa débil. Se levantó lentamente y se acercó a Oscar. Le tomó la mano y le dio un fuerte abrazo. Oscar, desconsolado aún más, dijo: Perdóname. Gracias por todo. Gracias por criar a mi hija y por convertirte en su verdadero padre. Natalia nunca habló mal de ti. Ella nunca guardó rencor. Solo recordaba que una vez la salvaste, respondió Alfredo. Sus palabras solo sirvieron para romper aún más el corazón de Oscar. Lo siento mucho. Alfredo fue una auténtica revelación para Oscar, que vio en él a un hombre que, a pesar de todas las dificultades de la vida, seguía comprometido y cariñoso. Oscar se dio cuenta de que este era el tipo de padre y esposo que Natalia y Patricia merecían. Alguien capaz de darles amor y apoyo, alguien que él mismo nunca podría haber sido para ellas. El anciano decidió no molestar a su hija y destrozar el hermoso mundo en el que su padre era Alfredo. Fue una decisión difícil de tomar, pero él no se consideraba digno de ser llamado padre. Habían pasado 6 meses. Patricia, ¿por qué tarda tanto? Patricia estaba abrazando a Victoria, hojeando las páginas de un libro ilustrado. Roberto, cálmate. Esta no es la primera vez que te conviertes en padre. Patricia sonrió. Sabía la razón, pero Regina le había prohibido tajantemente que se lo contara a Roberto. Las puertas se abrieron y salió una enfermera. ¿Sigues aquí? Roberto la miró con ojos cansados. No te preocupes, todo salió bien. Por supuesto, los chicos son un poco débiles, pero eso es normal cuando son gemelos. Todo estará bien mañana. El hombre parpadeó unas 2 veces. Patricia se reía y Roberto le dio una mirada severa. ¿Lo sabías? ¡Qué hermana eres! Luego se sentó en su silla y dijo: Así que lo que estás diciendo es que tengo 2 hijos. La enfermera asintió. Exactamente. Parece que tu esposa tenía una sorpresa para ti. La vida está llena de sorpresas. Todos se dieron un abrazo. 2 hijos. ¡Wow! Después de regresar a casa, toda la familia organizó una gran cena y cuando todos se sentaron, Alfredo miró su reloj y se puso de pie, pidió la atención de todos y comenzó a hablar. Me alegro de que todos estemos aquí. Estoy muy feliz por ti, Roberto. Y Regina, pido disculpas por la decisión que tomé. Invité a tu padre, Roberto. Roberto y todos se quedaron en silencio. Alfredo, la verdad estaba muy preocupado por cómo reaccionaría Patricia. Sé que una vez le causó mucho dolor a Natalia, pero él ha cambiado y se arrepintió. Necesitamos perdonar y darle una segunda oportunidad. Oscar entró a la habitación. Patricia sonrió y lo miró, pero su sonrisa se desvaneció instantáneamente. La joven lo miró atentamente y respiró hondo. Con la mirada fija, Oscar guardó silencio por un momento, dejando que la tensión disminuyera. Todos lo observaban acercarse a la mesa. Sus ojos estaban llorosos, por años de arrepentimiento y anhelo. Hola, Patricia, dijo en voz baja. Nadie dijo nada. La habitación estaba en silencio y todos estaban esperando la reacción de Patricia. Lo siento mucho, Oscar, dijo en voz apenas audible, sintiendo un nudo en la garganta. Oscar pareció entender y le ofreció una pequeña sonrisa triste, asintiendo como si hubiera esperado esta reacción. Tómate tu tiempo, Patricia, dijo. He esperado tanto, puedo esperar un poco más. Después de esa noche, la dinámica de la familia cambió. Poco a poco, llevó tiempo, pero finalmente Patricia se sintió cómoda con la presencia de Oscar. Hubo momentos incómodos, malentendidos, pero lo superaron, fortaleciendo su vínculo día a día. Los 2 bebés de Roberto y Regina trajeron alegría y caos a sus vidas. Victoria adoraba a sus nuevos hermanos y la familia prosperó. Oscar se convirtió en una parte habitual de sus vidas, siempre un poco distante, pero esforzándose por estar presente.
Había perdido muchos años, pero estaba decidido a aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. En cuanto a Alfredo, él estaba satisfecho. Había criado a Patricia como si fuera su hija propia, y la amaba incondicionalmente. Ahora tenía la satisfacción de ver a su familia completa y en paz, sabiendo que había tomado las decisiones correctas. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.